Bienvenidos a este video. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy aplicado en psicología, el cual es el condicionamiento. Esta es una forma de aprendizaje en el que se asocian situaciones y se produce una respuesta determinada. Esto quiere decir que toda conducta o comportamiento que observemos en la vida cotidiana tiene una explicación psicológica. Existen dos tipos de condicionamiento. El primero de ellos es el condicionamiento clásico o también llamado pavloviano o respondiente. Y también tenemos el condicionamiento operante o conducta voluntaria. En primer lugar, vamos a hablar sobre el condicionamiento pavloviano o clásico. Este consiste en la asociación de un estímulo inicialmente neutro con un estímulo significativo y fue estudiado por Iván Pavlov. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que investigó la salivación de los perros en presencia de la comida. Antes del condicionamiento, Pavlov entregaba comida al perro, lo cual la comida era un estímulo incondicionado, y esto a su vez provocaba una conducta refleja que era la salivación o llamada también respuesta incondicionada. Después, se le puso una campanilla al perro y el sonido no le produjo ningún tipo de respuesta. Después de varios intentos, Pavlov empezó a asociar un plato de comida con el sonido de la campanilla, y esto producía en el perro una respuesta incondicionada que era la salivación. Y después de varios intentos, Pavlov descubrió que tan solo el sonido de la campanilla producía en el perro una respuesta condicionada. Este fundamento da origen a la explicación de otros fenómenos comunes que suceden en la vida, y demostraremos que todo tiene un origen, ya que el condicionamiento incluye conductas reflejas y respuestas emocionales. Es por ello que voy a presentar dos aplicaciones que conocemos del condicionamiento pavloviano. El primero de ellos es el temor. Antiguamente se consideraba el temor como una reacción instintiva. Por ejemplo, se creía que todos nacían con un temor a las arañas, a las serpientes, a la oscuridad. Pero en 1922, John Watson, junto al estudiante de posgrado Rosalie Reiner, comenzaron su estudio sobre el temor, al someter a prueba a varios bebés con el fin de observar sus reacciones hacia el fuego, hacia los perros, hacia los gatos o hacia algún roedor, ya que consideraban que el miedo no era innato. Es por ello que desarrollaron un experimento con un niño de 11 meses, el pequeño Albert, quien no mostraba signos de temor ante ningún peligro o situación. El experimento que desarrollaron con Albert lo voy a explicar de manera similar al experimento que se hizo con la salivación de los perros. Como se sabe, en un inicio el niño no mostraba temor a ninguna clase de roedor, pero posteriormente, cuando se golpeaba el martillo sobre una barra de acero, este producía en el niño temor y ganas de llorar. La rata en este caso viene a ser el estímulo neutro, que ya hemos mencionado que antes del condicionamiento en el niño no había ninguna respuesta. Watson y Reiner asociaron la rata blanca y entonces uno de los experimentadores también golpearon al mismo tiempo la barra de acero con el martillo. Después de varios apareamientos de este tipo, el pequeño Albert comenzó a llorar y a mostrar signos de temor con solamente ver a la rata o a cualquier tipo de roedor. En la actualidad se sabe que la mayor parte de las reacciones emocionales, como el amor, el odio, el temor, el asco, son aprendidas y en gran medida se adquieren a través del condicionamiento clásico. Tenemos el temor de algunos a quedarse solo en su habitación por las noches. Supongamos que un niño ve una película de terror
esto le producirá miedo. Entonces, al asociar la película y encontrarse en su habitación solo, producirá la misma respuesta. Otra situación que hemos percibido es el miedo a subirse a un ascensor. Por ejemplo, si una persona anteriormente ha tenido una mala experiencia al quedarse encerrada en un lugar pequeño, produce temor, ¿verdad? Y sensaciones de ahogo. Entonces, la persona asocia el encierro con este lugar pequeño o en todo caso con el ascensor, va a producir en él temor y malestar. La segunda aplicación del condicionamiento pavloviano es la aversión al sabor. ¿Ustedes conocen personas que rechazan el consumo de fresas, de pollo o de cualquier otro tipo de alimentos porque les da asco? Pues bien, en 1955, John García junto a un grupo de colaboradores llevaron a cabo una investigación en unas ratas. Las colocaron junto a una fuente de agua común y una fuente de agua endulzada. Lógicamente, las ratas prefirieron la segunda opción, que era el agua endulzada. Posterior a ello, sometieron a las ratas a una especie de radiación que producía náuseas. Mientras tanto, ellas también tomaban del agua endulzada. En eso comprobaron que mientras más elevado era el nivel de radiación, mayor rechazo había hacia el agua endulzada. Así también, en 1978 se llevó a cabo un experimento en niños que se sometían a un tratamiento contra el cáncer. Se dividió a los niños en grupos. El primer grupo comió un helado de un nuevo sabor, que era una mezcla de helado de maple y nogal, antes de su tratamiento con quimioterapia. El segundo comió el helado, pero este no se sometió a ningún tipo de tratamiento. Después de 2 a 4 semanas, se les dio la oportunidad nuevamente a los niños de elegir entre un helado de maple o irse a jugar. De aquellos que comieron el helado antes de la quimioterapia, solamente el 21% optó por comerlo, mientras que los que habían comido el helado sin someterse a la quimioterapia, el 73% fue quien eligió el postre. Y así como este ejemplo, también sucede en muchas personas en la vida cotidiana, ya que muchas personas han dejado de comer cierto tipo de alimentos porque han tenido alguna experiencia desagradable o enfermedades posteriores al consumo de este alimento. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que por primera vez consume arándanos, pero justamente en esa ocasión se atoró y le produjo una indigestión. A partir de ahí se generará un rechazo cada vez que piense en los arándanos, produciendo un dolor en el estómago. Ahora vamos a conocer sobre las aplicaciones pertenecientes al condicionamiento operante o conducta voluntaria. Esta es otra forma de aprendizaje que se basa en la aplicación de refuerzos y castigos frente a determinados comportamientos para hacer más o menos probable su repetición en el futuro. La primera aplicación en condicionamiento operante que voy a explicar es el autocontrol. Esta es la tendencia a actuar hacia los mejores intereses de la persona, pero no es el control sobre sí mismo, sino sobre la conducta. Y aquí va una explicación de que el autocontrol es aprendida. Usualmente nosotros llamamos fuerza de voluntad o disciplina al hecho de que una persona alcohólica rechace una bebida o al que una persona que está a dieta rechace un postre o una persona que quiere dejar de fumar rechace un cigarrillo. Pero no, todo tiene una explicación. Esta es una técnica de autocontrol que recibe el nombre de restricción física. Por lo tanto, nosotros estamos aprendiendo. Y así como esa técnica de autocontrol, existen otras. Una de ellas es el distanciamiento, ya que cuando queremos evitar una conducta indeseable, simplemente la evitamos. Por ejemplo, un estudiante llega al aula de clases, pero no quiere pelearse con su compañero con el que anteriormente ya han habido alguna discusión.
por lo cual él decide llegar al aula y sentarse en otro lugar para mantenerse alejado de él. Otra técnica también es la distracción. Supongamos que una persona se encuentra en una cena y el tema de conversación sea algo que no esté de su agrado. Esta persona lo que va a decidir es pararse, irse a tomar agua o en todo caso cambiar el tema de conversación. La tercera técnica es la información a otros sobre nuestros objetivos. Por ejemplo, una persona que quiere empezar una dieta o quiere dejar las bebidas alcohólicas, lo que va a hacer es comunicárselo a sus amigos o a su entorno cercano, con el fin de que estos actúen como reforzadores. ¿Por qué? Porque al enterarse, lo primero que van a decirles es felicitarlo y admirarlo por el esfuerzo que están realizando. Y después tenemos la supervisión de la conducta. Por ejemplo, una persona que tiende a actuar agresivamente puede llevar un registro de las conductas para medir cuántas veces al día se comporta de esa manera y en qué intensidad lo hace. Todas estas técnicas se establecen y se mantienen en función a sus consecuencias y explica que el autocontrol es aprendido. Por lo tanto, no es que a la gente que carece de buen autocontrol le falte fuerza de voluntad, como comúnmente lo decimos, o le falte carácter, sino que le falta una instrucción para que cumpla adecuadamente y pueda aprender estas técnicas. Por último, tenemos la creatividad. Esta es una capacidad gracias a la cual se generan nuevas ideas. Está íntimamente asociada a la imaginación. Por ejemplo, tenemos los garabatos que un niño realiza en la pared con un crayón o su primer dibujo que hace y se lo presenta a sus padres. En la familia esto probablemente le cause gran emoción que cualquier obra artística que se realice, ya que el niño recién está aprendiendo y es algo novedoso que les está enseñando a sus familiares. En 1976 sucedió algo muy interesante en un aula de clases, ya que unos docentes desarrollaron un juego en el que se les pidió a los alumnos de cuarto y quinto grado que les den usos distintos a objetos comunes, por ejemplo, a una pizarra, a un plumón o a un cuaderno. Los estudiantes trabajaron en equipos y ganaron puntos por los usos que se les ocurría para cada objeto en particular. Los resultados mostraron que el reforzamiento afecta la clase de respuestas producidas, ya que cuanto más creativas son las respuestas, mayor puntaje obtenían. Por ejemplo, puede que un grupo haya dicho que al plumón se le puede dar un uso para escribir. Mientras tanto, otro grupo tuvo una idea más original, como puede ser que el plumón sirve para colocarlo como collar o como un juguete. Y así es como fueron apareciendo muchos usos inusuales, obteniendo como resultado que la originalidad y otras medidas de creatividad muestran un incremento, y esto es resultado del reforzamiento de las ideas creativas. Y este fundamento sobre la creatividad también se sustenta en la educación actual, ya que si hacemos una comparación entre la educación tradicional y la educación actual, notamos ciertos cambios de manera progresiva. Porque, por ejemplo, mientras en la educación actual vemos que todos los alumnos participan, interactúan en clase, hacen grupos y dan sus opiniones, en la educación tradicional vemos que el docente siempre se limitaba a dar sus clases y muy pocas veces daba opción a los estudiantes a participar. Y más aún vemos que actualmente se están dando las clases virtuales con mayor uso de la tecnología. Por lo tanto, se deben dar más estrategias para captar la atención de los estudiantes. Esto demuestra que la creatividad es significativa y está en constante progreso y por lo tanto también es una forma de aprendizaje. Y bueno, espero que esta explicación haya sido de su agrado y les haya podido aclarar
algunas dudas sobre las aplicaciones en el condicionamiento, tanto clásico como operante. Gracias.